bienaventuranzas, ¿verdad? Y habíamos hablado dentro de las bienaventuranzas que, no sé si a veces batalla uno cuando en las iglesias o en las enseñanzas, a veces el predicador allí dice, tenemos que ser luz, ¿verdad? Tenemos que ser sal. Y muchas veces uno dice, bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que ser luz, hay que ser sal. La pregunta que se queda abierta es, ¿cómo soy luz y cómo soy sal? Porque no es diciéndolo, ¿verdad? No soy sal por decir soy sal, ni soy luz por decir soy luz. Bueno, en el día de hoy, después que leer este texto, el día de hoy solamente es una introducción para entender lo que es la sal bíblicamente y lo que es la luz bíblicamente. Yo quiero leer el verso 13 y luego vamos a terminar en el verso 16. Dice Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, en otras palabras, para ser desperdiciada. Luego dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Luego dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre que enseño, trato de hacerlo siempre, utilizo mucho la gramática, por ejemplo, cuando dice porque, para, toda la gramática hay que tomarla en cuenta, porque en este caso, en el verso 16, dice el por qué somos la luz. Dice, nosotros somos, dice, así alumbre vuestra luz, y luego dice, ¿para qué? Para que los hombres vean y glorifiquen a Dios. Este texto, verso 16, nos ayuda a entender un punto que se ha tergiversado en la iglesia, donde muchos dicen que todos tienen que predicar. Ahora, eso tiene un sí y tiene un no. Sí debemos de compartir el evangelio con todo el mundo, ¿verdad? Cuando alguien te pregunte, debemos decir, soy cristiano y Cristo hizo eso por mí, lo puede hacer por ti. Pero el predicar de salir todos a predicar de Timoteo, cuando Pablo dice predica a tiempo y afuera de tiempo, no se está hablando de eso ahí. En sí, el evangelismo de salir a predicar al mundo se encuentra en Mateo 5:16, porque dice el texto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y aquí hombres está hablando de todo el mundo, dice, para que vean vuestras buenas obras, no para que oigan nuestras palabras, ¿verdad? Dice el texto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, aquí hay dos resultados de ser luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Entonces, cuando Jesús hablaba del Sermón del Monte, allí comenzó él a hablar, ¿verdad?, de pobre en espíritu, ¿verdad?, luego los que lloran, los mansos, etcétera. Todo eso es una evidencia de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pero entendemos de que cuando él comenzó a predicar ese mensaje, le estaba hablando a personas que pensaban que eran ricos espirituales. Y la primera palabra que dijo fue, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bueno, allí tenía todo el mundo que corregir su, vamos a decir ahora, percepción terrenal y cambiarla por la percepción de Dios. ¿Para qué? Para que ellos, entendiendo de que no eran ricos, debían de declararse pobres para que entonces el poder de Dios viniera dentro de ellos, que se llama ¿quién? Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Bueno, quiero enseñar algunas imágenes. El día de hoy vamos a tener ejemplos prácticos para poder entender más ampliamente. Bueno, en la pantalla tenemos un foco, ¿verdad? Una linterna. Luego tenemos una batería. Hemos usado este ejemplo muchas veces, pero hoy vamos a entender un poquito más cómo encender la luz o cómo es que podemos ser luz. Ahora, entendiendo esto que vamos a explicar, nos damos cuenta o nos vamos a dar cuenta de que una persona no cristiana no puede ser luz, no puede ser sal en la tierra, ¿verdad que no? Bueno, usted y yo, como seres humanos,
somos un dispositivo así como esa linterna, usando ese ejemplo. Una linterna sin batería, eso somos. Es como decir, somos el cuerpo de la luz, ¿verdad? Bueno, cuando a esa linterna o a ese foco se le pone la batería, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Qué pasa cuando le ponemos la batería a la linterna? No se enciende. Puede ser utilizado, pero no se enciende automáticamente. Porque hay personas cristianas que tienen ya la batería, pero no la han prendido. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por eso dice el botón de encendido, porque hay que encender la luz. Ahora, Cristo dijo, ya vosotros recibieron el Espíritu Santo, vosotros sois la luz de este mundo. Ahora, antes de seguir en este ejemplo, quiero dar a entender de que la luz es una palabra figurativa por lo menos a dos cosas, a la verdad y la vida. Aunque todo se conforma en uno, que es el amor, es la vida de Dios, pero cuando se hablaba de la luz, se está hablando del entendimiento de la verdad, pero también habla de la vida. ¿Se acuerdan en Génesis 1? Dice que el Señor hizo la luz, ¿verdad? Y ahí, a ese punto vamos a llegar más adelante también. Bueno, yo quiero que durante esta clase miren la linterna, el dispositivo como que somos nosotros, y la batería es el Espíritu Santo. Pero falta tocar el botón, y eso nos concierne a nosotros, para que la luz que sale por delante, por el lente, pueda alumbrar. Imagínense que nosotros vayamos camping, ¿verdad? Vamos al monte a pasar un tiempo, 2, 3 días. Imagínense que nos llevemos linternas y de repente vamos al monte a caminar, vamos a aventurar, ¿verdad? Sabemos que en los montes no hay luz, ¿sí? No hay postes de luz, no hay lámparas como hay en las calles, pero de repente la batería no funciona. Bueno, allí hay un ejemplo que nos deja entender de que no vamos a poder avanzar en ese lugar porque no vemos. No conocemos ese lugar, no vemos. Bueno, en su casa quizás si no hay luz, usted más o menos ya por conocimiento sabe dónde está todo. Pero en la vida espiritual no funciona así. Tiene que haber luz, ¿por qué? Porque nuestra vida espiritual es progresiva en todo tiempo. La vida espiritual nunca pasa por el mismo lugar 2 veces, aunque usted físicamente sí. No sé si le pasa que usted va manejando 15 veces o trabaja por ahí y de repente hace así y dice, yo nunca había visto ese edificio. ¿Sí le pasa? Parece que lo trajeron y lo pusieron porque ahí no estaba. Simplemente no lo pasó desapercibido, no lo habíamos visto. A mí me pasa, o sea, nunca había visto ese local ahí o ese carro o ese, no sé, edificio. Bueno, repito, el espíritu nunca pasa 2 veces por el mismo lugar y estoy hablando aquí de experiencia de vida. Pero el cuerpo físico sí, o sea, yo voy a mi casa a diario, pero en mi espíritu cada vez que voy aprendo algo nuevo, siempre hay algo nuevo que aprendemos. Entonces, la luz es lo que alumbra el camino para caminar por el camino de la verdad, y ahí vemos la luz como la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, pero se necesita ver el camino, Él también es la luz, pero necesitamos saber que Él es el camino a la vida. Él dijo, yo también soy la verdad. Pues por eso ven que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y también soy la vida. En el caso de la luz, el Señor dijo, vosotros sois la luz, nosotros somos. Pero en sí, nosotros somos el reflejo de la verdadera luz, que es Cristo. Por ejemplo, utilizamos el ejemplo de la luna, ¿verdad? ¿Saben cómo funciona la luna? ¿Cómo da luz? ¿Quién sabe? Es el reflejo del sol, exactamente. La luna no tiene luz propia, como la linterna no tiene luz propia, ¿verdad que no? El sol tiene luz propia, pero la luna no. Ahora, cuando usé esta foto, porque ahí notan, ¿qué es esto? ¿El sol o la luna? Están ahí batallando, ¿no saben? ¿Qué es, el sol o la luna? Es la luna, ¿verdad? Sí, porque si fuera el sol no tuviera nada oscuro. El sol figurativamente representa a Dios. Dice Santiago 1:17 que el Señor es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, ¿verdad? O sea, no hay sombra en ese lugar, en el Señor. Pero fíjate que en la luna, donde el sol le está dando es en esta parte, ya vemos que la luz viene de este lado, pero donde el sol no lo está alumbrando está oscuro. Por eso es que necesitamos de la plenitud de Cristo, para que alumbre todo nuestro corazón, para poder ser y emanar la luz. ¿Sí se entiende?
Bueno, el sol sí es luz propia. El sol no necesita que nadie le ayude a alumbrar. Lógicamente, quien tiene el sol encendido es Dios. Entonces vamos a llegar a unos puntos ahí muy importantes. El sol, aparte de que alumbra, también da vida, ¿verdad? A las flores, a nosotros, le da color a muchas cosas en lo natural. Se necesita, tiene vitamina, creo que E y D, ¿verdad? Hay veces que el doctor te dice, tienes que coger un poco más de sol para que te llegue más energía, etcétera. Bueno, es difícil, voy a retroceder por un ejemplo que me llegó a la mente. La razón por la cual se pueden ver los demás planetas en el espacio es gracias a ¿quién? Al Sol. Todos los planetas tienen la mitad de su cuerpo alumbrado y la otra mitad oscura. Así, porque todos dependen de la luz que le entran los rayos del Sol. Bueno, el Sol es lo que alumbra a la Tierra y está a millones y millones de distancia, al punto que si se acerca un segundo, una pulgada más, nos achicharramos, creo yo. A veces estábamos en California, estaba a 114, y yo sentía que el sol ya estaba en la Tierra ese día, estaba calientísimo. Y yo dije, wow, o sea, el que va a California se arrepiente. Sí, no, se experimenta un poquito de ese calor y yo no me imagino 2000 grados Fahrenheit o no sé cómo en el infierno, mis hermanos. Es difícil. Bueno, el punto es, volviendo a este ejemplo, que usted y yo como cristianos quizás ya tenemos la batería dentro. Quizás, vamos a decir así, ¿verdad? Y no hemos prendido el botón. Quizás la batería está allí, pero han notado que esa batería se descarga. No que el Espíritu Santo se descarga, nosotros sí. Nosotros somos débiles, necesitamos cada día del Espíritu Santo, pero cuando usted y yo nos cargamos, dice Efesios 5:18, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Ahora, si ponemos la batería cargada en esta linterna y presionamos el botón, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Sale la luz, ¿verdad? Bueno, vamos a Efesios 5 para que vean el resultado de cuando estamos llenos del Espíritu. Voy a usar dos textos para ayudarlos a entender un punto, porque muchas personas todavía no saben lo que es ser llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa si comemos de más? ¿Qué pasaría? Vomitamos, ¿verdad? O sea, la comida se sale. Pero en el caso del Espíritu Santo, la palabra plero es la palabra que se utiliza para llenos, ¿verdad? O completo. Esa palabra significa rebosado. Es cuando usted, por ejemplo, le echa una bebida gaseosa a un vaso y la espuma llega hasta arriba. O sea, quiere decir que una gotita más y se desparrama. Eso es lo que significa la palabra llenos. Pero Pablo, en este verso, utiliza un ejemplo. Miren lo que dice. El Efesios 5:18. Pablo está usando este ejemplo para darnos a entender lo siguiente. Nos está dando, o nos está ilustrando de que lo que producimos como fruto y buenas obras es un producto de lo que hay dentro. Si andamos borrachos, si usted es una gente cayéndose, ¿qué usted dice inmediatamente? Está borracho, se bebió de más, está lleno de alcohol. Pero si usted es una gente que está siempre llevando fruto, usted puede decir está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, porque está evidenciando eso. Por eso es que Pablo dice en el 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución aquí es, no tenemos dominio propio en la mente, o sea, ¿verdad? La mente se nos va. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, ¿qué dice? Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Colosenses ahora, 3:16. Porque ser llenos del Espíritu lo que significa es estar llenos de su palabra en nuestra mente y permitir que baje al corazón. Colosenses está después de Filipenses 3:16. Es el mismo texto con diferentes connotaciones, allí Pablo lo usa. Dice el 16, Colosenses 3:16, ¿están ahí? Pablo dice en Efesios, sed llenos del Espíritu.
¿verdad? Aquí en Colosenses dice, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría. Y fíjense el resultado de estar llenos de la palabra. ¿Qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Notaron que los dos tienen el mismo resultado? Bueno, la llenura del Espíritu, lo que quiere decir es, lo voy a poner así, imaginemos que nuestro espíritu, o sea, el nuestro, tiene hambre de justicia. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, cuando el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, lo que sucedió fue que nuestro espíritu resucitó por el Espíritu Santo, y ahora ese espíritu que ahora viene siendo un niño, vamos a decir, tiene hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia. ¿Cómo le alimentamos? ¿Cómo? Por la palabra. O sea, la palabra, o sea, escudriñándola y poniéndola por obra y meditando día y noche. La palabra misma dice, desead como niños la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces ya vemos que la llenura es de la palabra. Ahora, yo voy a hacer esta pregunta y yo quiero que usted me la conteste como su cerebro se la traiga, ¿verdad? No tenga pena si se equivoca, pero como Dios se lo dé o como usted crea, así me contesta. ¿Cómo podemos, bueno, yo expliqué cómo se llena del Espíritu, ¿verdad? Es llenándonos de la palabra, estudiándola, meditándola y poniéndola por obras, caminando en ella. ¿Cómo podemos nosotros vaciarnos del Espíritu? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos vaciamos? Si nos llenamos es estudiándola, meditándola y poniéndola por obras. Pues ¿cómo nos vaciamos? ¿Dejar de orar? ¿Dejar de leer la palabra? Eso es correcto, pero es una parte, ¿verdad? Pero dígame algo menos bíblico en el sentido de que algo como más práctico. ¿Cómo sale, Jordi? ¿Ah? No te oigo. La pregunta es cómo nos vaciamos. O sea, no vaciarse de dar. No. ¿Cómo nos desgastamos, vamos a decir, o se nos acaba la llenura? Dejando la palabra. ¿Qué quiere decir con dejar? Exactamente, apartarte de ella, ¿verdad? Ok. La mente, o el ser humano, perdón, funciona de esta forma. Nosotros pensamos y hacemos. Pensamos y hacemos, ¿verdad? Así funciona todo ser humano. Bueno, voy allí, voy a hacer esto, voy a trabajar, necesito mi mente. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, estamos llenos de la palabra, todo lo que yo voy a hacer, porque Colosenses lo dice, lo voy a retomar, dice, y todo el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Fíjense que aquí es un mandamiento. Nosotros ahora decidimos a quién vamos a obedecer en lo que hacemos, porque ya tenemos la capacidad, ya tenemos el anhelo, ya tenemos la palabra. Entonces, es esto lo que nos hace ser luz. Ahora, quiero explicar esto. Pablo dijo en Romanos 7 de que ahora él sirve a Dios con la mente. Dice, antes yo servía a Dios con la carne, ¿verdad? La ley. Pero ahora entiendo que en mi carne yo no puedo vivir para Dios. Es imposible. Ahora lo que vivo para Dios lo vivo en mi mente. Bueno, la mente es para recibir la información de su palabra. ¿Para qué recibimos la información? Para poner por obras lo que dice la palabra. Pero no solamente es hacer lo que dice la palabra, no solamente hacer, sino hacerlo con la intención de glorificar a Dios. Volvemos otra vez a Mateo 5, no vayamos allá, sino en la mente. Dice, así alumbre vuestra luz, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Porque puede ser que usted y yo andemos bien bíblicamente y nos glorifiquen a nosotros. Wow, varón, usted es un hombre de Dios. Yo siempre lo veo ahí, fajado para el Señor, y usted coja la gloria. Por eso dice el 17, todo lo que hacemos, que sea para su gloria, para glorificar a Dios. ¿Cómo la gente va a glorificar a Dios en nuestras obras? Muy importante saber esto. Bueno, usted quizás diría lo siguiente, diría, bueno, cuando alguien venga a darme gloria, yo digo, no, la gloria es de Dios. Y no es así.
Cuando nosotros andamos llenos del Espíritu, el mismo Espíritu es quien le da convicción al que está viendo. Y la gente inmediatamente sabe que es Dios. En la historia de Pablo y Silas en la cárcel, cuando Pablo decidió quedarse, que el soldado allí se iba a quitar la vida, no sé si todos saben la historia, el soldado fue y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él no le fue a dar gloria a Pablo ni a Silas. Él no le dijo, wow, ustedes son hombres de Dios, qué bueno que no hicieron el mal. No, inmediatamente fueron al punto de lo que ellos percibieron cuando ellos dieron fruto, Pablo y Silas. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces, hay una forma de vida cristiana que le da gloria a Dios instantáneamente. La gente sabe que es Dios. Yo no sé si a usted le han dicho esto. Yo veo a Dios en ti. No sé si le han dicho esto. O yo veo la gracia de Dios en tu vida. Sin usted hablar. Y puede que usted a lo mejor esté enojado en ese momento. O no sé. Pero la gente le puede decir eso. Yo veo a Dios en ti. Pero usted no lo dijo. ¿Quién está emanando eso? Es el Espíritu Santo. Cuando usted alumbra, volviendo al ejemplo de la linterna no tiene boca, no habla. Pero la gente responde a la luz. Si usted va de noche manejando en un lugar oscuro y alguien cruza la calle y usted viene con sus lámparas encendidas del vehículo, usted no tiene que sacar la cabeza y vocearle o gritar, cuidado, porque la luz le manda un mensaje ya. Exactamente, lleva una luz, no vamos a hacer eso. La luz sola habla. Por eso dice para que los hombres vean, porque es lógico que si el mundo entero está en tinieblas, es fácil ver la luz. Es más fácil ver la luz que nuestras palabras. Ahora, el mundo, y esto no lo podemos percibir así fácil, el mundo no sabe que está en tinieblas, ¿verdad? El mundo no lo sabe esto. Si lo supiera, buscar ayuda. Pero de la única forma, y esto es lo esencial, mis hermanos, para la salvación del mundo, de la única forma que el mundo va a creer es viendo la luz. Es la única forma. Porque la luz es lo único que contrasta las tinieblas. Palabras se las lleva el viento. Si predicamos, ellos están cansados de oír predicaciones. A veces hay gente en las esquinas con un micrófono predicando. Pero la luz es algo totalmente diferente. Yo le decía, no sé si era el domingo, no sé cuándo, que si llega el punto donde prohíben regar tratados y predicar en la calle, nunca podrán apagar nuestra luz. Si está prendida, claro. No podrán. Es la única forma que nos vamos a ganar la familia para Cristo. Es la única forma que nos vamos a ganar al que no cree para Cristo. Es la única forma. Y yo le intimo a que cuando usted llegue a un lugar, no diga Dios te bendiga, no diga que es cristiano, deje que su luz hable por sí solo. Porque muchas veces cuando pasa algo, yo he visto esto en personas que dicen, ven el comportamiento de alguien y dicen, una pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué lo preguntan? Lógicamente porque están combinando dos cosas. Lo que haces parece ser que es una persona cristiana. Y ahí tú le dices, claro, sí, soy cristiano, pero de venir de primer hermano, Dios le bendiga a todos. Ya saben la actitud de la gente, ya viene este. O sea, ya dañó el momento porque no es así que encendemos la luz. Es como ustedes tienen la oscuridad. Hola hermanos, llegó el foco. La gente dice, pero enciéndelo. O sea, sí. ¿Por qué cuando yo llego a un sitio me siento mal de decir así como están diciendo, hermano, Dios lo bendiga, como dice, como llegué yo, o sea, como que algo dentro de mí me dice, cállate, como que me siento mal de vociferar, pero cuando otra persona lo hace también me siento mal, wow, Sí. quiero saber por qué me siento así. Puede ser, lógicamente, porque no sé el propósito en ese punto, pero puede ser que el Señor te dice que no estés vociferando lo que quizás sí eres, pero no te jactas de que eres cristiano, sino que demostramos por obras que somos de Dios. O sea, la luz es, como decía, una lámpara no necesita estar vociferando que es una lámpara, sino que la misma luz alumbra. A mí yo oigo a veces personas, ¿sí? Bueno, el Señor nunca nos va a decir enciende la luz de manera así en particular. O sea, es algo diario que debemos hacer bíblicamente. Cuando digo no te lo va a decir no te lo va a decir un día,
sino es cada día hay que salir con la luz encendida. Porque hay veces que yo veo, un ejemplo, hay iglesias que ustedes conocen que no se ponen arete, las faldas largas, etcétera, no sé, muchas cosas. Y yo he oído ese tipo de personas decir, ay, mi Dios es tan bueno, yo voy a los lugares y la gente yo no sé cómo sabe que yo soy cristiano. Lógicamente, esa persona que yo le hablo, que a veces la oigo hablar, digo, bueno, no da buen testimonio, y se hace esa pregunta, lógicamente es por cómo está vestido, el uniforme. Pero cuando una persona anda vestido igual que todos, y está en un grupo, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Cuando el Señor dice en Mateo 25, dice a las cabras me la pone a la izquierda y a las ovejas a la derecha. No le vamos a decir, Señor, yo soy cristiano, yo iba a tal iglesia. O sea, no va a funcionar así. El Señor sabe los que son luz y los que no son luz y lo va a separar. En aquel día va a ser una separación de grupos. Ahora, nosotros de manera voluntaria debemos ya de ser diferente al mundo. Separarse del mundo no significa salir del mundo. La oración de Juan 17 dice, Señor, no te pido que lo saques, sino que lo guardes del mundo. ¿Cómo es que vamos a ser diferentes? ¿Por qué estamos aquí aprendiendo la palabra? Es para ser diferentes. No es para decir, Dios te bendiga, oh, yo soy cristiano también. No, es con nuestras vidas que vamos a hacer la diferencia. Y luego cuando la gente va viendo tu vida, ellos te van a preguntar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se le ha acercado alguna vez a alguien porque ha olido su perfume y le preguntan, ¿qué marca es? A lo mejor a alguien le ha pasado, ¿verdad? Dice, oh, ¿qué perfume tienes? Huele bien. ¿Por qué preguntan? Porque quieren uno. ¿Qué marca es? ¿Dónde lo compraste? ¿Cuánto cuesta? Pero fíjate que no dijimos, mira, yo tengo un perfume tal o cual, ¿verdad? Simplemente el olor solo hizo su trabajo. Entonces, fíjate que el olor sedujo a la persona y se te acercó y te preguntó. La vida cristiana, por eso vamos a hablar de la luz y la sal, porque la luz habla de la verdad y de la vida, pero la sal habla del sentido de la vida. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hoy solamente estoy haciendo una introducción. Bueno, si hacemos un paréntesis y hablamos de la sal, cuando una persona viene donde ti quejándose, siendo cristiana, y luego al mes tú le predicas de Cristo, dice, pero los otros días estaba casi llorando, que esto, que lo otro, y ahora me viene a predicar a mí. Por eso la palabra dice, da gracia por todo, porque debemos de vivir con un corazón grato. Lo dicen los dos textos que leímos. Dice, dando gracia en todo dando gracias, o sea, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la llenura en Cristo, la llenura del Espíritu Santo nos completa en gozo, en amor, en paz, en todo. Y cuando nosotros pasamos, cuando viene un ciclón, viene un terremoto, viene una tormenta, viene para todos, cristianos y no cristianos, ¿sí o no? Cuando llueve, llueve para todos. Cuando sube la comida, sube para todos. Cuando sube la renta, o solamente para el mundo y no los cristianos, sube para todos. Pero cuando sube la renta y te dice, hermano, subieron la renta, y tú le dices, Dios tiene todo en control, hermano, todo bien. Y usted muestra esa actitud de contentura, de tranquilidad y paz. Un día te van a decir, ¿cómo es que uno pasa tantas cosas y fulano se queja y él se queja y ella se queja y tú todo el tiempo tranquilo? Ahí está la pregunta, porque tengo a Cristo. ¿Qué te va a decir la gente? Yo quiero ser así. Esa es la vida cristiana. Ahora, la razón por la cual las iglesias están vacías, las de Cristo, es porque la luz de la iglesia está apagada. La iglesia fue establecida en la sociedad para emanar la santidad de Dios en la sociedad, en la comunidad. Antes se respetaba a un pastor, ahora tú dices que eres pastor y te miran de arriba abajo y das la vuelta y te dicen son unos ladrones. Un día parado ahí, saliendo del servicio, una señora iba con otra en la silla de ruedas y dice, no, yo no voy a ninguna iglesia, ahí lo que son unos, y comenzó ahí a decir cosas. Yo parado ahí. Y yo me reía porque ya yo entiendo, yo sé lo que se está moviendo. Yo no tengo que salir a decirle, le voy a decir algo, señora, yo no soy de esos. Yo no tengo que salir a excusarme. Ella no me lo dijo a mí. Ella se refería a los que no lo hacen como Dios manda. Yo no me sentí ofendido porque ella no hablaba de mí. Porque dicen, hablaba de los pastores, pero de los que abusan. Y yo no soy de eso, yo me quedé riéndome. Yo tranquilo. Ahora, si yo salgo en defensa, hay algo que estoy escondiendo o estoy haciendo mal. Bueno, la luz no tiene que ser hablada. Ahora, luz y luego predicación.
Vamos a Esdras, a ver un punto ahí del sacerdote, para que vean Esdras 7, capítulo 7, verso 10. Hemos leído este texto, pero quiero mostrar algo, el orden que él usa aquí en ese texto. Esdras 7:10. Bueno, dice el texto, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, aquí inquirir es escudriñar o examinar, la ley de Jehová, ¿y para qué? ¿Qué dice? Y para cumplirla. Ahora, normalmente nos enseñan o nos enseñaron en las iglesias anteriores, voy a decir así, de aprender la Biblia para salir a qué? A predicar, y se brinca esto. Aquí dice que Esdras preparó su corazón para escudriñar la palabra. ¿Con qué propósito? Para cumplirla. Y luego, ¿qué dice? Para enseñarla. Entonces, ¿ven el orden que está aquí? O sea, no aprendemos la palabra para enseñarla. Aprendemos la palabra para vivirla. Y esa es la luz. Pero cuando la luz alumbra, entonces predicamos. Ese es el orden que vamos llevando. Y a lo mejor llegaría la pregunta a decir, bueno, ¿cuándo es el momento de predicar? Bueno, en todo tiempo. La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo de encender la luz? En todo tiempo. Lo que no debemos es apagar la luz. Debemos estar encendidos para que en todo tiempo, miren, a veces yo pienso en esto. La oportunidad de que una persona se salve es muy delicada. Y cuando viene esa oportunidad, que uno viene orando por un familiar o un amigo, y ese familiar a lo mejor te insulta, te burla, de todo, y tú estás loquito que un día te dé una oportunidad. Pero imagínate que ese día estemos con la luz apagada, y esa fue la única oportunidad de alumbrarle a esa persona. Ahora, lamentablemente muchas personas se pierden. Muchas personas se van al infierno por esto. ¿Sí están de acuerdo de eso? O sea, por causa de no prender la luz, mucha gente se pierde. Y muchas veces no entendemos esto por no sentarnos a entender la implicación de no ser luz. Ese es el problema, que cuando yo digo, por ejemplo, un ejemplo utilizando, ¿verdad? Bueno, no fui luz tal tiempo, está bien, fallamos en el pasado, éramos así, asá, pero ahora ya tenemos el conocimiento. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Bueno, si no le prediqué, bueno, quizás le predique otro. Pero ¿qué si fue a ti que Dios te lo mandó? ¿Qué si tú eres la única esperanza de esa persona? ¿Qué si solamente una persona, imagínese, en cama, que le queda un día de vida? Y nosotros somos su única luz. Su esperanza está puesta, acuérdense, usted, es fácil decir, no, yo no, pon tu esperanza en Cristo. Sí, pero Cristo puso la iglesia bajo nuestros pies. O sea, lo puso bajo nuestra autoridad, para que la guiemos y prediquemos y llevemos el Evangelio. Así lo hizo Dios. Lógicamente, si Él quiere, Él puede bajar y predicar Él, pero Él no lo diseñó así. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si el cuerpo no se adapta a la cabeza, la iglesia no avanza. No hay predicación, no hay salvación. Y se cierra el cielo. Eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Los profetas lo enviaban porque el cielo dice, cerraré el cielo y la tierra. No sé si alguno se sabe el texto que dice, el cielo lo pondré de bronce y la tierra creo que de hierro. Quiere decir que no va a haber cosecha ni lluvia, o sea, no va a haber bendición. Y siempre la bendición del Antiguo Testamento era referente a lo espiritual, pero era la manifestación de Dios evidente para que creyesen en Él. Y eso es lo que pasa, que luego se cierra el cielo para muchas cosas. Por eso cuando hablan de los diezmos y ofrenda, dice el Señor, pruébame en esto, y luego dice, y abriré las ventanas de los cielos. Porque la ofrenda es la provisión primero que viene de Dios. Dios manda la lluvia le cae a la semilla da fruto, usted y yo trabajamos, vendemos el fruto y nos llega una porción. Pero si lo guardamos todo y no damos un poquito a la obra o al que necesita, el que manda la lluvia la detiene. Es por eso la sequía en el mundo que hay. Entonces, con el dinero que usted y yo aportamos en la iglesia, es como la obra llega a la gente, es como se paga todo, ¿sí o no?
Entonces, sí hay un desorden con el abuso del dinero, pero fíjense el orden. Viene la lluvia, cae la semilla, da el fruto se vende y así de eso vivimos. Pero quien dio todo fue Dios. Dio la semilla, Él dio la fruta, Él nos dio la vida, nos dio todo. Pero nosotros, cuando nos cae algo, queremos como hacernos un castillo con eso. El hombre es rico, ¿verdad? Dice, voy a hacer graneros más grandes para que el alma se goce. Y vino el dueño del granero y de su vida, y le dijo, hoy vienen a pedir tu vida, o tu alma. Entonces, en sí, nuestras vidas deben ser luz en todo, en todo, en todo, en todo. Y es lo que estamos estudiando los domingos. Hablamos el domingo pasado de la virtud, y nos confrontó a todos. A mí no se me ha olvidado la palabra virtud en toda la semana. A mí no se me ha olvidado. Y ahí todos los días, virtuoso, virtuoso, virtuoso. O sea, los que oyeron la enseñanza que a lo mejor no vinieron, a mí me martilló mucho la enseñanza y fui yo que la prediqué. Me habló mucho porque a veces no damos todo por Dios, no damos la excelencia, le damos un poquito. Y virtud habla de excelencia en todo, moral, excelencia en trabajo, en esfuerzo, en valor, darlo todo para el Señor. Y eso es lo que va a encender la luz, pero con la mente puesta en su confianza, porque yo he visto personas que en la iglesia, en las iglesias, tienen talentos, dones y son increíbles sirviendo. Uno dice, wow, qué servicio. Y normalmente nosotros somos intermediarios del Señor y la gente, vamos a decir así, donde la gente a quien le da la gloria es al pastor para que se le entregue al Señor. Así se ve en la iglesia, o sea, ay, pastor, el Señor me habló. No debemos quedarnos con ella, debemos de llevarle esa gloria al Señor. Lucifer o Luzbel, lucero de la mañana, cuando él era un querubín de adoración, ese era su trabajo. Él era el líder de adoración y los ángeles y todos adoraban al Señor y pasaba a través de él y él era el que elevaba la adoración al Señor. Pero en un momento se quedó aquí la adoración. Se quiso hacer igual a Dios. Entonces, cuando la iglesia comienza a aplaudir y a mirarnos a nosotros o cualquiera que el Señor levante como líder, maestro, pastor, y comienza a mirarnos como que somos algo especial y lo detenemos ahí, es ahí donde comienza el problema. Ahí también hay que ser luz y sal de la tierra. Amén. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la sal, porque hoy solamente vamos a hablar de manera a la introducción. La sal parece algo muy significante. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, increíblemente, tiene como propósito lo siguiente. Ya vimos la linterna que no prende, ¿verdad? No enciende la linterna, sino tiene la batería, el poder dentro, la energía, que nos llena de esa energía a nosotros. En sí no es la palabra, es el Espíritu Santo. Pero las instrucciones de cómo ser llenos y cómo andar conforme al Espíritu lo encontramos en la Biblia. ¿Sí se entiende eso? O sea, una persona que solamente es bíblica no puede ser luz. Una persona que solamente es espiritual sin Biblia tampoco puede ser luz. Ninguna de ambas. Aquí vemos que la palabra nos instruye de cómo es que Dios quiere que andemos conforme al Espíritu. Instrucción y el Espíritu es la práctica. Es así como podemos los dos juntos. Ahora bien, el Espíritu nos capacita, nos da el poder, como utilizamos el ejemplo del tabernáculo que es de madera pero cubierto en oro, el Espíritu nos cubre, así también la gente nos ve como santos, pero cuando andamos en obediencia, o sea, cuando andamos practicando la fe, hay una gracia que cubre nuestra desnudez, la gente no la ve, pero está allí. Amén. O sea, ¿sí lo saben? La gente te dice, por ejemplo, wow, tú eres un hombre de Dios, inmediatamente te llega a la mente a ti todo lo malo que tienes que cambiar. Cuando a mí me dicen, wow, usted es un varón de Dios, inmediatamente me sacan la lista, digo, sí, pero tengo que cambiar todo esto. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Para que vea que esa gloria no es tuya, es de Él, y que todo esto, lo que somos es por gracia, porque la lista está allí. Es por la sangre de Cristo que nos cubre, es la gracia de Él que nos cubre. Eso nos mantiene humilde. Si se nos olvida eso, el Señor dice, no se te olvide de dónde te saqué. No se te olvide. Porque si se te olvida eso, luego crees que eres tú, y no, yo soy el pastor, y yo sé que esto, se te olvida.
Y Dios permite eso. Por eso le dijo al pueblo cuando salieron en Éxodo 12, dice que prepararan el cordero y que comiera hierbas amargas. ¿Saben para qué? Para que no se olviden de la amargura de donde Dios los sacó, de donde vinieron. Para que nunca se le olvidara ese sabor amargo de lo que era el mundo, Egipto. ¿Verdad? Si ustedes pasaron por situaciones amarguísimas en el mundo, yo también pasé por muchas y yo no quiero volver allá. No se me olvidan. Pero están ahí para que demos gloria a Dios de donde nos sacó, del lodo cenagoso a la luz admirable. Bueno, la sal tiene lo que llamamos una carga eléctrica, cada granito de sal, que cuando comemos la sal, increíblemente le manda una señal al cerebro y las actividades que comienzan a moverse allí es increíble. Incluso dice que el exceso de sal, ¿qué sube? ¿Qué sube? ¿El exceso de sal sube el azúcar? La presión. ¿Por qué? Por toda la energía del corazón, o sea, el corazón la sangre comienza a moverse más rápido porque la sal tiene energía, es necesaria. Yo siempre me he preguntado cómo es cuando veo a mi esposa cocinando, que una carne así de cerdo, de vaca, no sé, le pone la sal arriba y la sal abajo y en el medio está salado. ¿No se han preguntado eso? Exactamente, la sal va haciendo como pequeñas perforaciones hasta llegar a su lugar donde ya, y no solamente llega adentro, sino que a medida que va haciendo el tunelcito, va salando todo eso. El mismo túnel lo va salando. ¿Sí se entiende? Yo me preguntaba, le pone sal arriba y sal abajo y lo pone ahí, ya lo sazonó, y lo de medio, y estudiando la sal me llegó esa pregunta. Bueno, la sal, el que come comida sin sal puede ser la comida del mejor chef en el mundo y sin sal a nada sabe. Bueno, lo dice el texto, ¿qué pasa si la sal se hace insípida? No tiene sentido la comida, aunque sea algo tan lindo, un manjar, si nada tiene sal, no tiene sentido. Entonces, el cristiano igual. La vida en el mundo sin el cristiano no tiene sentido. ¿Por qué? Cuando usted está pasando por una tribulación, o nosotros, vamos a decir todos, esa tribulación tiene sentido cuando tenemos esperanza. Como hablamos en Queens, ¿verdad? Leíamos Romanos 5 y dice que nos gloriamos en la tribulación sabiendo que esto produce paciencia. O sea, nos gozamos que estamos pasando por eso. Por ejemplo, cuando alguien está haciendo ejercicio, pesas, o sea, le está allí rompiendo el músculo. Pero ¿qué lo hace gozoso? Sabiendo que va a echar músculos, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana tiene sentido cuando somos la sal. Los problemas que pasan, como decía Carlos, no, me pasó algo malo, y no es nada malo. Lo que pasa es que parece que es contrario a algo que quieres que pase y Dios tiene control. Miren, en mi vida han pasado tantas cosas que ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo. Si me preguntan si te devuelves otra vez y te pasa de nuevo, ¿quieres que te pase? Digo yo, de querer, no, pero por necesidad, sí. Y cuando veo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y veo mi pasado, en ese tiempo yo me quejaba por, qué sé yo, miles de cosas. Pero me di cuenta de que todo eso era necesario para donde estoy hoy, o donde estamos todos. Era necesario. Ahora, ustedes quizás dirían, me hubiese gustado que fuera un poco diferente. Algo diferente, usted no estuviera aquí. Algo diferente significa un paso a la izquierda o otro a la derecha, o viceversa. Estuviera en otro lugar, no sé dónde, a lo mejor en la iglesia, pero no sé, no lo sé. Algo cambia en lo que ya está trazado y todo cambia. Un paso a 1 milímetro lo saca de su propósito, del plan de Dios. Pero en esto, mis hermanos, tenemos 2 elecciones a tomar. Una de ellas es la correcta. ¿Cómo lo vamos a saber? En la palabra. Solamente, es la única forma de saber eso. Yo quiero hablar un poquito de la energía, no me voy a olvidar de la sal, pero para unir estas dos, porque quiero que aprendamos un principio de que hay mucha gente que va a la iglesia cristiana, pero esto me confronta mucho porque yo, como le decía, siempre uno ve las faltas que uno tiene, ¿verdad? Cuando este mensaje uno lo recibe, uno dice, wow, ¿dónde no estoy siendo sal o luz? Y la lista es larga.
Lógicamente no somos practicantes del pecado, no andamos como locos, pero nuestra condición increíblemente ¿verdad? Nos hace pensarlo dos veces. Pero Pablo dice en Timoteo 3, dice que él no pretende haber alcanzado ya el nivel de Cristo, pero una cosa hace, y es seguir a la meta, proseguir a la meta. Entonces, el beneficio, mis hermanos, de nosotros estar siempre con las baterías cargadas y el botón encendido, es beneficiario para todo el mundo. En este caso, para el que nos ve y para nosotros. Esa es la única forma que glorificamos a Dios. Hay personas que piensan que glorifican a Dios cuando cantamos, cuando ofrendan, cuando le dan un plato de comida a alguien. Y la realidad son todas esas, pero también a la vez siendo luz en todo tiempo. Y eso es un tiempo de decir, wow, Señor, ¿en qué yo no estoy siendo luz? ¿En qué no estoy alumbrando? ¿En qué área de mi vida? Yo sé que hay muchas, yo también tengo áreas que uno dice, ¿dónde debo aplicar más llenura? Quiero hacer una pregunta. Si yo creo que con este poquito que hemos enseñado, si hubiese una pregunta individual de decir, ¿cómo puedo trabajar en esta área? Yo creo que la llenura tiene que ver con esa área de la carne, vamos a decir. ¿Sí se puede entender? Si usted tiene una batalla en la carne, de la única forma es llenándonos del Espíritu y haciendo morir lo terrenal. En otras palabras, cuando estamos en la carne, esta lámpara, esto sigue siendo una lámpara, o una linterna, un foco, pero no alumbra. O sea, no cumple su propósito. Podemos estar en la iglesia como esta linterna apagada, pero lo único que lo va a hacer alumbrar es el Espíritu Santo. Y por eso estudiamos la palabra, para saber cómo andar conforme al Espíritu. El libro de Tesalonicenses dice, no apaguéis al Espíritu. Y también Efesios lo dice, no apaguéis, no contristáis el Espíritu, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, ¿cómo apagamos el Espíritu? Lógicamente es satisfaciendo la carne y no la del Espíritu. O sea, no meditando en la palabra, no creciendo en ella. Amén. Bueno, cuando yo pensaba en el sol, la palabra utiliza el sol como algo figurativo, refiriéndose al sol de justicia, que ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Él es el sol de justicia. Pero la luna es el reflejo del sol, somos nosotros de manera figurativa. La luna somos nosotros y el sol es Cristo. Esto debe de darnos a nosotros un ejemplo. Si usted piensa en el sistema solar, todo gira alrededor ¿de quién? Del sol. Bueno, todo lo que Dios hizo, lo hizo con el propósito de que todo esté rodeado, o que todo esté, ¿cómo digo? Todo le dé vuelta alrededor del Señor, que Él sea el centro de todo. Ese es el propósito de la iglesia, de que Cristo sea el centro de todo. Es el propósito del cristiano, de que Cristo sea todo en nosotros. Ahora, lo que mantiene los planetas en orden es el sol. El sol mantiene los planetas en su lugar. Si por un momento el sol se tambalea, los planetas también se mueven, porque el sistema solar es lo que atrae y los mantiene en su lugar. Bueno, si en nuestras vidas hay desorden, a lo mejor no hemos puesto a Cristo como el centro de nuestra luz, el centro de nuestra vida como el sol. Y usted quizás pensaría, bueno, en eso estamos trabajando, ¿verdad? Poniéndolo en el centro, y es cierto, pero aquí es donde cada uno de nosotros tenemos de manera individual que encender esa luz, y esa luz es Cristo. No podemos nosotros, mis hermanos, por más que queremos, no podemos encender la luz sin la batería. Y es lo que quizás hemos venido tratando de hacer hace mucho tiempo, queriendo encender la luz, queriendo imponerle la palabra a la gente, queriendo predicar el evangelio aunque a la gente no le guste, ¿verdad? Sin tener la batería adentro. Yo creo que ese es el problema más grande de la iglesia. Ese es el problema más grande de evangelismo. Yo tengo personas que conozco, con esto no discrimino el evangelismo, lógicamente no, pero sí se pierde mucho cuando no se hace de la manera bíblica. La Biblia nos da las instrucciones de cómo vivir, cómo hacer las cosas para el Señor. Yo quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 1. Vamos a entrar ahora en los textos.
Génesis 1. Versos 3 y 4. Miren lo que dice. Esto fue lo primero que el Señor hizo. Yo le voy a leer el 2 y luego vamos a brincar al 3, o vamos a leer el 3 para que tenga sentido. Dice, y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada, ¿y qué más? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que las tinieblas, perdón, la tierra estaba toda desordenada y estaba vacía. No tenía vida, no tenía orden. La palabra cosmos es la palabra orden. La palabra caos es la palabra desorden. En el inicio el Señor ordenó el mundo con el cosmos. En el fin del tiempo va a haber un caos en el mundo. Entonces vemos como todo se va en una transición de degradación, el hombre, el mundo y la creación. Por eso dice la palabra que cielos nuevos, tierra nueva, todo nuevo. Por eso usted y yo ahora somos nuevos en Cristo. Ya Él nos dio la nueva vida a nosotros en el Espíritu Santo. El verso 3 dice, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Fíjense que no dijo hágase. ¿Se dieron cuenta que no dice hágase? No creó la luz porque Él es la luz. Lo único que hizo fue que su luz emanó en la tierra. La vida de Dios emanó en la tierra. Dice, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz ¿de qué? Así como separó las cabras de las ovejas, así como separó la iglesia del mundo, igualito. Dice, y llamó Dios a la luz ¿cómo? Día, ¿verdad? En el día usted encuentra todo, ve todo, todo se manifiesta. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, yo quiero que me acompañen ahora a Juan 1. Vamos al Nuevo Testamento ahora, Juan 1. Juan 1, verso 4 al 8. Juan 1 hace una referencia de Génesis. Dice que en el principio el Señor, el Verbo, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y luego en el 4, hablando aquí de Cristo, Juan 1, 4, ¿están ahí? Dice, en Él estaba la vida, y la vida ¿qué era? La luz. Ahora, en Génesis, cuando dice sea la luz, no estaba solamente hablando de la luz que ilumina, sino la luz que le inyectó la vida a la tierra. Porque luego dice el Señor que el Señor no creó la semilla y luego la sembró, sino que de la tierra dice que salió y que cada árbol diera la semilla. Si se acuerdan de la creación, dice que salió, ¿verdad? Hierbas verdes que dé semillas según su género. Entonces ya la tierra recibió la vida de Dios cuando Él dijo sea la luz. Aquí dice el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 5, la luz en las tinieblas resplandece. En otras palabras, usted y yo debemos de resplandecer en medio del mundo, no debemos de ser igual que ellos, debemos de ser contrario, ¿verdad? Conforme a la palabra. Y las tinieblas no prevalecen, o sea, cuando usted en un cuarto oscuro prende la luz, no hay forma de que la oscuridad se quede en ningún lugar, a menos que haya un obstáculo en el medio obstruyendo la luz, ¿verdad? Eso crea sombra. Dice, no prevalecieron contra ella. El 6, hubo un hombre enviado, aquí Juan el Bautista, de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿quién? Ahora, ¿se acuerdan de Mateo 5? Dice, para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre. Aquí lo dice, a fin de que todos creyesen, no en Él, sino por medio de Él. Así es que todos creen. Dice el 8, no era Él la luz, Él era la luna, vamos a decir, como ejemplo, ¿verdad? Él no era en sí la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí vemos que cuando Juan vino, dio testimonio de la luz. O sea, Él fue luz delante de todos, pero el propósito era testificar acerca de Cristo. Vamos ahora a ver el del 8, creo que puse un texto mal aquí. Sí, bueno,
En el libro de Juan, capítulo 12, el mismo libro, que vi un número ahí sin querer. Capítulo 12, verso 35. Fíjense lo que dice este texto. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. En ese momento Jesús estaba entre la gente, ¿verdad? Y Él era la luz. Propósito ya cuando Él se fuera era que la luz estuviera en nosotros. Por eso le dijo en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz. Dice: andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan. ¿Quién? Las tinieblas. Y fíjense lo que dice al final: porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único Dios, en ese momento somos adoptados como hijos de Dios. Y normalmente el hijo, por naturaleza, es igual a su padre. Nosotros ahora somos luz. Aunque no somos dioses, somos luz, ¿verdad? Dice, para que seamos hijos de luz. Me llama la atención que el texto dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso es algo lógico, pero yo lo veo en el punto espiritual, y es como todo el mundo en el mundo anda. Es increíble como es tan difícil cuando alguien está ciego y va camino hacia adelante y le aproxima un hoyo, un abismo, y uno que ve le dice: detente que te vas al abismo, y esa persona te dice que no, que lo dejes. O sea, esa es la forma como el mundo responde. Porque en Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces aquí notamos en este punto donde cuando somos luz, alumbramos, y luego la gente ve la diferencia. Acuérdense de esto: cuando usted y yo alumbramos, es cuando ellos pueden ver que ellos van para el hoyo, no nosotros. Porque la luz dice que ilumina y saca todo a relucir. Acompáñenme a 2 Corintios 4 para ver ese punto más explicado. Acuérdense que la luz es lo que nos da el entendimiento, es lo que nos ayuda a ver el camino. Incluso me llama la atención, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, lámpara. Pero luego dice: y lumbrera a mi camino. La lumbrera aquí necesita de la energía, porque con una lámpara no se resuelve nada, es con la lámpara encendida. Miren lo que dice 2 Corintios 4, verso 4 también. Dice: en los cuales, vamos a leer el 3. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, o cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, Cristo vino a mostrar a Dios. Pero ¿cómo era que el hombre iba a creer que Cristo era Dios? Cuando creyese en sus palabras y en sus hechos. En ese momento era que iba a entrar en la fe, a decir: es Dios que está aquí frente a nosotros. Lo tenemos frente a frente. Dice el 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, notaron aquí el énfasis de la luz para que podamos ver la verdad. Y la verdad es que Cristo es Dios, ¿verdad? Esa es la verdad que está hablando. Dice: porque Cristo, en él estaba la imagen de Dios, pero el que estaba en tinieblas no lo podía ver, porque Cristo no aparentaba ser Dios de manera externa, sino lo que hablaba y lo que hacía era lo que lo llevaba al punto de su deidad. Bueno, en Mateo 5, que es donde estamos estudiando, vamos a volver allá, es donde comenzamos a ver el sentido que tiene, o la razón por la cual el Señor dice que somos la luz, ¿verdad? Si nosotros no encendemos la luz, sí.
¿Lo puedes leer? Encubierto es escondido o en misterio. Si el Evangelio, por ejemplo, si dicen, si el Evangelio está encubierto, quiere decir, si está escondido, si no ha sido manifiesto, dice, no ha sido para los que no creen, pero para el que cree ha sido manifiesto. Está escondido para el que no, porque se está hablando de tinieblas y de luz, y el Evangelio se va a entender cuando tengamos la luz. Si no hay luz, no hay entendimiento. Entonces la luz del no creyente se enciende por la fe. Es cuando creemos que podemos ver. Por ejemplo, Nicodemo, el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver. Lo primero que le dice. Pero tiene que nacer, y el nacimiento tiene que ver con la fe en el único Dios que es Cristo. Entonces es la parte donde muchos se pueden equivocar. Primero tenemos que, aquí ver es después de la fe, lógicamente. O sea, creer en la obra, pero ya Él mostró por palabras y por hechos que Él es Dios. Por ejemplo, el ejemplo de Juan 9, cuando le dio la vista al que nació sin vista, sin ojos, hizo un milagro que tenía que ver con los milagros o el poder de Dios. Cuando resucitó a Lázaro, era un poder creativo, un poder, se le dio la vida otra vez. Lo que hizo en Génesis con Adán, lo hizo con Lázaro, lo hizo con Jesús en la cruz, y lo hizo con todos nosotros de manera espiritual, nos resucitó. Entonces todo lo que Jesús hizo y habló era para apuntar al Padre. Incluso Él dijo, si no me creen en lo que digo, por lo menos créanme en qué más, en lo que hago. Entonces combinen lo que digo con lo que hago para que sepan quién soy. Y por eso Felipe y Tomás todavía estaban batallando, Señor, muéstranos al Padre. Y le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no crees. Y luego le dice Tomás, Señor, no sabemos el camino. Te vas y nos vas a dejar. Dice él, todavía no sabes, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, todo lo que él hacía era para que ellos de manera individual reconocieran a Jesús como su Dios o como Dios de todos. Bueno, en Mateo, volviendo al punto de Mateo 5:14, allí nos habla de la sal y nos habla también de la luz. Bueno, usted y yo como cristianos somos la sal, dice el Señor, y somos la luz. Lo único es que esto no es algo que alguien te profetiza y ya eres luz o sal. Ya Él nos dio el poder que activa la sal y el poder que activa la luz. Nosotros ahora debemos de condimentar la tierra y debemos de alumbrar el mundo. Y las dos se activan por medio de la palabra en nosotros cada día. Amén. Lo voy a dejar ahí por si tienen alguna pregunta.